Hoy vamos a tocar un tema, Laura, que creo que hace mucho tiempo que no tratamos, y es balística. Entonces lo tenemos acá al licenciado Maximiliano Ríos. Él es licenciado en criminalista, bien dije, en criminalística, también es perito en balística, y entonces para aquellas personas que tal vez no sepan mucho del tema, vamos a empezar desde lo básico. ¿A qué le llamamos balística, Maxi? Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme una vez más, chicas. Un gusto participar. Bueno, la balística tiene muchas variantes porque en realidad físicamente hablando es el estudio del movimiento de los proyectiles en el espacio. Y entonces tiene muchas derivaciones que se pueden estudiar. A nosotros, obviamente, por nuestra temática, nos interesa la parte de la balística forense y ahí incluimos no solo el estudio del movimiento de los proyectiles en el aire, como sería la definición física clásica, sino todos los fenómenos que están vinculados con las armas, principalmente con las armas de fuego, y esto va desde los principios, digamos, termodinámicos o mecánicos de funcionamiento de las armas, la operatoria de las armas, los efectos que causan los proyectiles y, digamos, todos aquellos fenómenos que rodean el disparo o la utilización de un arma de fuego. Así que es de esa definición física del movimiento de los proyectiles en el aire, en realidad, después por extensión, se usa esas bases de la física, de la química, de la matemática para el estudio del delito relacionado con las armas. Bien. Una pregunta, Maxi, que a veces la gente, cuando hay un caso muy resonado, que impacta mucho a la opinión pública, tiene que ver el tema de los restos de residuos de pólvora en aquella persona que disparó, si da positivo, si da negativo. Acláranos un poquito este tema. Te vamos a aprovechar ahora para sacar dudas que tiene el común de la gente. Bueno, bien, es bien interesante. Yo siempre les digo a mis alumnos que hay que buscar los medios técnicos para linkear a la persona que produjo el disparo con el arma que produjo el disparo, porque tenemos una cierta facilidad o un cierto conocimiento técnico para vincular un proyectil o una vaina con el arma que produjo el disparo, pero después tenemos que vincular a esa arma que produjo el disparo con la persona que disparó, porque siempre, como bromeo con mis alumnos, no podemos meter presa a la pistola, sino no tenemos que meter presa a la pistola que disparó eventualmente. Entonces, una de las formas de linkear o de vincular al arma con la persona sospechosa de haber producido el disparo es a través del estudio de los residuos del disparo que quedan en las manos, bueno, a veces en las prendas, hay distintas, en la cara, distintas circunstancias, pero a través del estudio de los residuos del disparo que eventualmente quedan en las manos de la persona que dispara. Esto pasó por muchos estadios técnicos o tecnológicos con distintas pruebas. Al principio se hacían pruebas colorimétricas, en los viejos peritos y los que hayan leído algunas novelas policiales recordarán el uso o el término de guante parafina, por ejemplo, y después esas técnicas fueron evolucionando a técnicas instrumentales un poco más sofisticadas que nos dan mejor información sobre los residuos que podemos encontrar depositados principalmente en las manos de la persona que produjo el disparo. Actualmente el método más recomendado y que mejores resultados da es la microscopía electrónica de barrido con dispersión de rayos X, porque esa técnica te permite, una vez, si está bien hecho el levantamiento, te permite encontrar en los residuos del disparo una imagen, que por eso es un microscopio, porque muestra una imagen muy ampliada de la partícula, que tiene en su morfología y en su tamaño unas particularidades que son propias de haberse producido a muy alta presión adentro del cañón del arma y que no se encuentran en prácticamente ningún otro proceso natural ni industrial que produzca esas partículas con esa morfología. Y concomitantemente con el estudio
de la morfología te brinda un espectro donde te dice la composición química que tienen esos elementos y en las partículas características se encuentra una composición de metales que son plomo, bario y antimonio, y que entonces cuando se encuentra la combinación de esos tres metales unidos, fundidos en una sola partícula, y que esa partícula tiene una morfología característica especial, es un indicador casi inequívoco, diría, que se produjo durante el proceso del disparo de un arma. De todos modos, todos estos hallazgos deben ser no solo analizados instrumentalmente, sino estudiados en el contexto en el que se produjeron, porque existe la posibilidad de que haya contaminaciones cruzadas y entonces puedan aparecer residuos en las manos o en la ropa de personas que no dispararon, o puede suceder el caso de que personas que sí dispararon no hayan tenido residuos que hayan quedado adheridos a la piel, sea porque no quedaron, sea porque pasó mucho tiempo, sea porque se lavaron, o por alguna circunstancia, digamos, climática o externa que hace que esos residuos se pierdan, ya que son extremadamente lábiles y se pierden con mucha, mucha facilidad. Por lo tanto, no es solo la realización de la técnica instrumental, sino que después requieren de un análisis o de una interpretación de esos resultados. Vale la aclaración porque generalmente cuando se habla de pólvora y de los resultados de los estudios que se hacen, se espera que sea un resultado concluyente, determinante, y que si hay restos de residuo, efectivamente esa persona haya disparado. Es interesante lo que planteas, que no necesariamente con un resultado positivo significa que haya disparado, y también el hecho, o sea, pudo haber disparado y no existir residuos en el estudio. Eso es importante aclararlo porque hay como una especie de mito o leyenda urbana, por así decirlo, alrededor de lo que son los restos de pólvora o restos de deflagración en quien supuestamente disparó. Sí, déjame agregar ahora que mencionabas eso, que además normalmente en los medios escuchamos que se hace una técnica o una investigación para saber si hay residuos de pólvora. En realidad, esta técnica no ve la pólvora, sino que ve residuos inorgánicos, que ve metales, que no son partes componentes de la pólvora, sino son partes componentes de algunos tipos de fulminantes o cápsulas iniciadoras. Entonces, digamos, si nos ponemos más allá de lo que puede ser una información periodística, si nos ponemos eh, en la, en la definición técnica, aunque nosotros pongamos pólvora dentro del microscopio, la realidad es que el microscopio no la va a ver, porque no ve pólvora, sino que ve metales de los iniciadores, de los componentes de los iniciadores. Entonces, Maxi, para que quede claro, puede ser que alguien haya disparado y no se encuentren estos residuos y viceversa. Alguien Sí. que no haya disparado, ¿hay algún otro elemento que pueda tener estos componentes? Que yo no disparé, me tomen muestra, por ejemplo, de mis manos y dé un positivo. Mira, es muy interesante eso, y hay mucha bibliografía con distintos estudios hechos, y a veces con resultados un poco dispares entre ellos mismos. Entonces es como que esto va un poco acrecentándose la información que hay al respecto, y va cambiando la interpretación. Podemos decir dos o tres cosas. Una es que a veces hay dos tipos de residuos que se ven, o dos tipos de partículas que se ven en el microscopio. Unas que son las partículas características, que son las que contienen estos tres elementos y esta morfología que les conté. Y hay partículas que en la jerga se llaman partículas compatibles, ¿sí? Entonces, son partículas que tienen básicamente, lo voy a explicar de un modo un poco duro, pero tienen dos de los tres componentes, no tienen los tres, y esas partículas pueden o no provenir de una fuente de disparo, de arma de fuego, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, se sabe, y hay estudios experimentales y bibliografía, de que dependiendo del tipo de arma, dependiendo del calibre del arma, dependiendo de los componentes que tenga el iniciador y demás, hay casos donde
con estudios documentados de muchos casos, donde, por ejemplo, el 70% de las veces en que se hace un disparo con un arma no deja residuos detectables en las manos del tirador. Con eso te quiero decir que no siempre que dispares vas a encontrar residuos de disparo en la mano. Y por otra parte, el otro problema que tenemos es lo que podría ser la contaminación cruzada o la contaminación ambiental. Si vos producís un disparo en un ambiente cerrado, es probable que encuentres partículas de residuos del disparo en personas que están cerca del origen del disparo, o sea, cerca del arma, y a lo mejor no necesariamente son las que dispararon, sino que a lo mejor estaban cerca porque esas partículas se van diseminando un poco por el ambiente, y si pensás en lugares muy pequeños, muy cerrados, como puede ser, por ejemplo, el habitáculo de un auto o una cosa así, es posible que a lo mejor estén contaminados distintas personas, aunque no hayan producido el disparo. Y después la contaminación cruzada, sea porque te apoyaste, tocaste, te tocaron o algo con las manos o con algún elemento que estaba contaminado. Por ejemplo, la recomendación de los protocolos de actuación es que la policía, el personal policial, que especialmente si tuvo una situación de uso de arma de fuego, no expose con las manos sucias o contaminadas, digamos, a la persona que se va a querer investigar posteriormente, porque existe la posibilidad de que le transfiera partículas que tenga en sus manos el personal policial a las manos de la persona que está sospechada o que se va a investigar posteriormente. Entonces, esto está documentado, se sabe qué pasa y que existen las posibilidades de contaminación cruzada. Maxi, ¿puede caber la posibilidad de que yo efectúe un disparo? A mí me queden residuos. A las 2 horas, con la misma arma y en ambientes similares, vos realices un disparo y a vos no te queden partículas, o el funcionamiento del arma es en todos lados igual, depende no sé, tal vez estoy diciendo una barbaridad, pero para aquella gente que no sabe nada del tema y que a veces cuando hay un caso mediático escuchan información de todos lados. Puede ser que a una persona con la misma arma le queden residuos y a poco tiempo de diferencia a otra no, en condiciones normales, sin higienizarse, sin nada. Sí, por eso te decía que hay estudios documentados y bibliografía que dice que, por ejemplo, en algunos tipos de pistolas, especialmente con calibres pequeños, puede suceder que en el 70% de las veces no deje residuos y en el 30% de las veces sí. Es decir, que cuando evaluamos esa posibilidad, la realidad es que habría que hacer un estudio estadístico para ver, digamos, en muchos casos, en muchas pruebas, hacer un estudio estadístico a ver de cuántas veces deja residuos detectables y cuántas veces no. Pero sí, puede pasar, y de hecho está documentado que esta percepción que tenemos de que siempre que se haga un disparo vamos a encontrar residuos, no lo es. Hay casos donde realmente un porcentaje muy alto de casos no deja residuos detectables. Y esto está hecho en estudios controlados, en estudios de laboratorio, con cientos de pruebas. O sea, no con una prueba que dice, a mí me dio positivo, a mí me dio negativo, sino que a lo mejor hicieron, no sé, 500 disparos con 500 individuos y ahí descubrieron estadísticamente que a lo mejor el 70% de las veces no deja residuos. Clarísimo. Así que, y para obtenemos un resultado positivo, ¿en qué cantidad es suficiente para afirmar que se trata de pólvora o de restos de deflagración? Quiero decir, yo encuentro restos de deflagración, pero la cantidad es escasa. O sea, ¿me fijo en la cantidad que encuentro o tendría que observar la relación, la proporción de esos elementos que encuentro? ¿Qué es lo que observa la microscopía? mira, es también un tema de discusión y de debate. La realidad es que el hallazgo de una partícula indica que estuviste cerca de una fuente. Claro. Pero normalmente se está tratando de estandarizar y de buscar algunas correlaciones, porque el hallazgo a lo mejor de una o dos partículas, por ahí
te indican a pensar más en un tema de contaminación cruzada, que te contaminaste accidentalmente, y el hallazgo de una cantidad importante de partículas te indica que estuviste muy cerca de la fuente de esas partículas, digamos. Pero la verdad es que no hay un número de corte, no hay un número fijo o límite. Yo te digo, si encuentro menos de 100 partículas es una contaminación, si encuentro más de 100 partículas no lo es. Son por el momento indicios, porque eso es hiper variable, va a depender del tipo de arma, del tipo de calibre, del tipo de fábrica o fabricante de la munición, el lote eventualmente, de las condiciones ambientales, de condiciones propias de la piel, a ver qué capacidad tienen de adherirse esos residuos o no. Entonces, es hipervariable. Y no, entonces, como te digo, no es que hay un número de corte, un número fijo, que de acá para arriba es, de acá para abajo no es. Hay que estudiar condiciones puntuales de cada caso y eventualmente hacer ensayos experimentales. Lo que es importante y que se está también tratando de unificar el criterio es que deberían tomarse muestras blanco al momento de la toma de las muestras que vas a investigar, ¿no? Entonces, normalmente los kits vienen preparados, estoy hablando de los kits de levantamiento de residuos de disparo para microscopía electrónica. Normalmente vienen en kits que traen 5 stabs. Entonces, uno es para el dorso de la mano derecha, uno para el dorso de la mano izquierda, uno para la palma derecha, uno para la palma izquierda, y hay un quinto stab que se usa como blanco. Lo recomendado, lo recomendable, a pesar de que los protocolos de utilización varían, y te voy a contar cómo, porque es bastante interesante. Hay quien no usa el stab ni lo abre, argumentando que lo que se hace con eso es verificar que los stabs no vengan contaminados de fábrica. No tienen mucho sentido porque en general vienen como material certificado. Hay quien toma el stab y lo deja expuesto al aire alrededor de la persona que están testeando, digamos, para ver si se deposita alguna partícula que esté flotando en el aire. Eso en general te diría que tampoco tiene mucho sentido porque mayormente al momento que llega la unidad pericial pasó bastante tiempo y muchas veces ni siquiera se toma la muestra en el mismo lugar donde se produjo el hecho. Y en el mismo lugar me refiero a que a lo mejor, no sé, si lo desplazaron unos metros, ¿no? Y lo que parecería más razonable es tomar muestras de lugares que no estén directamente expuestos a lo que serían la nube de partículas que escapan del arma. Entonces, por ejemplo, tomar muestras en zonas protegidas por la ropa, en el pecho o en algún lugar que esté protegido por la ropa. Porque si esa muestra te da positivo, tenés más chances de pensar que estás ante una contaminación generalizada y no la realización de un disparo, ¿no? De todos modos, hay algunos documentos también que hablan de que, por ejemplo, en los componentes pirotécnicos que llevan los airbags de los autos pueden dar al momento de explotar partículas similares. Entonces, si vos estás investigando en un contexto donde hubo una colisión de un auto y explotó el airbag, puede que encuentres también partículas similares a las del residuo del disparo sin necesidad de que se haya realizado un disparo obligatoriamente. Pero un poco, digamos, una cosa para tener en cuenta es que como eso explota y llena todo el habitáculo de partículas, vas a encontrar partículas, muchas partículas en el interior del habitáculo, en la ropa, digamos, en todas las superficies. Depende de los fabricantes también, hay algunos que hacen residuos muy parecidos y otros no tanto. Bueno, Maxi, yo los invito a que hagamos una pequeña... Sí, perdón.
No, no, nada, cerrando te digo que es entonces una Sí, evaluación compleja. El mero hallazgo no indica un resultado. El licenciado Ríos nos va a hablar sobre el sistema IBIS y alguna novedad. Bueno, primero Max, gracias por acompañarnos y contanos qué es, para los que no saben, el sistema IBIS. Ok, déjame que te haga una pequeña introducción. Hace bastante tiempo que venimos hablando repetidamente en el programa del tema de la estandarización de los métodos, el tema de conocer los porcentajes de error de las técnicas. En algún momento hablamos del reporte de la Agencia Nacional para la Ciencia de Estados Unidos y sus críticas al sistema forense um, y la necesidad de conocer los porcentajes de error de las técnicas, poder cuantificar los porcentajes de error de las técnicas. Fuimos hablando de la existencia de metodologías para evaluar eso y también de las normas de calidad para el ejercicio, ¿no?, de la actividad forense. Entonces, yo quería contarles un poquito el tema de algo de la normativa y después finalmente contarles lo que salió como novedad tecnológica para el área de balística. Perfecto. Entonces, un poquito de raconto es que se está normatizando mucho la actividad en los países digamos, más avanzados, y que contamos con nuevas herramientas que por ahí no tenemos tan desarrolladas en Argentina, eh, para validar la calidad de los resultados que estamos emitiendo en los dictámenes periciales, ¿sí? A mí habíamos hablado alguna vez y me gustaría contar que tenemos dentro de las normativas ISO, la norma ISO 17020. Esta norma está pensada para evaluar el funcionamiento y la calidad de las agencias u organismos que realizan inspección. Entonces esto se puede aplicar a todo lo que es el manejo del lugar del hecho, porque pone un montón de normativa y clarifica mucho el funcionamiento y la documentación del manejo del lugar del hecho, del levantamiento, del lugar del hallazgo, del levantamiento de los indicios, de la documentación, del traslado y de la identificación de los indicios. Así que hay una normativa respecto de eso. Tenemos la ISO 17024 que nos permite acreditar la competencia técnica de los peritos de las distintas especialidades. Entonces hoy vos podés certificar la competencia técnica a un perito, más allá de los requisitos duros, de que eventualmente tenga un título, por ejemplo. Podés verificar periódicamente su competencia técnica. Para esto se hacen evaluaciones, test, donde una agencia externa verifica requisitos duros, por ejemplo su nivel de formación, y después sus skills, sus test de habilidades, que pueda demostrar sus habilidades, digamos, y sus conocimientos. Y esta certificación es como si fuese no sé, como un registro, como una matrícula, se van renovando en periodos de tiempo estipulados. Después, una de las más conocidas, y acá tenemos bastante más experiencia porque hay algunos laboratorios que lo tienen y está un poco más difundido y más conocido, es la ISO 17025, que es la normativa que regula el funcionamiento de los laboratorios de medición y ensayos, y que, digamos, hace una valoración integral del funcionamiento del laboratorio para brindar resultados confiables, precisos y competentes de esos laboratorios. Para esto trabaja sobre múltiples aspectos, desde la idoneidad del personal, la identificación de las muestras, la calibración y el estado de funcionamiento de los aparatos,
la medición del error, la medición de los desvíos en las mediciones, de la repetibilidad de las mediciones, la forma de informar los resultados de modo técnico, la trazabilidad a sistemas de medida internacionales de las mediciones que estás realizando. Entonces, esta norma debería, entiendo yo, regular el funcionamiento de todos los laboratorios forenses. Y aparte, aprovechando para mandar un saludo a los colegas del grupo de criminalistas de Argentina que me pasaron algo de información y que además estaban escuchando. Hace muy poquitos días un colega, Patricio, me acercó unas ISO nuevas que tienen prácticamente poquitos días de aparición en sus últimas versiones. Hay una norma nueva, es la ISO 21043, que eventualmente va a tener 5 partes, por ahora se encuentran publicadas la parte 1 y 2. En la parte 1, yo todavía no las pude leer completas porque estas normas, además de que son pagas, tienen pocos días de publicadas, pero la parte 1 está hablando de términos y definiciones con el objeto de estandarizar y uniformizar los términos que usamos, ¿no?, para escribir las pericias y los elementos que estamos estudiando. Y en la parte 2 habla sobre básicamente el estudio también del lugar del hecho, y entonces tiene unos apartados del reconocimiento del lugar del hecho, del registro del lugar del hecho, de la recogida de los elementos, del transporte y el almacenamiento de los elementos que se encuentran en el lugar del hecho, el lugar del hallazgo, o como sea que se llame. Así que esos son como avances normativos. Esta versión nueva de la 21043 salió hace más o menos 15 días, o sea, es una cosa bastante reciente en su nueva actualización. Y bueno, siguiendo con esta idea de conocer los porcentajes de error de las técnicas y de la normatización y la normalización de los estudios, una de las cosas que quería contarles es que tuve oportunidad de asistir a un seminario de difusión de una empresa, que es Quantum 3D, que lanzó un equipo que tiene un principio de funcionamiento similar al IBIS. El IBIS es el sistema automatizado de búsqueda o de identificación de proyectiles. Y lo que tiene de interesante es que en esta última versión incluyeron unos modelos matemáticos para saber el porcentaje de error, o por lo menos conocer la posibilidad matemática de encontrarse con falsos positivos. Y es muy interesante la valoración, veremos, esto también es bastante nuevo, habrá que ver qué críticas después hace la comunidad científica en la medida que los empiece a usar y qué dificultades presente en el uso masivo. Ellos hicieron la validación solo con un tipo de calibre y de proyectiles, pero es un equipo muy interesante que hace microtopografía, o sea, hace micromediciones de la superficie del proyectil, con una precisión realmente asombrosa, de unos 3 micrones en el ancho de la característica que está explorando, y unos 0,3 micrones en la profundidad que puede medir. Y esto viene a cuento de lo que les contaba antes, de que las normas ISO requieren de la calibración de los instrumentos. Bueno, este instrumento actualmente permite usar patrones de calibración para validar que las mediciones que está haciendo el aparato son trazables a patrones internacionales, o sea que las medidas que está tomando son trazables.
además de ser trazables, tiene dos informaciones interesantes. Una es que nos da estos valores que son trazables a mediciones internacionales, y la otra es que nos da valores numéricos. Nosotros estábamos acostumbrados a ver que en el dictamen pericial era coincide o no coincide, o hay identidad, no hay identidad, a criterio del perito y punto. Bueno, acá este sistema nos permite hacer un análisis estadístico de esas coincidencias o discoincidencias y entonces apoyar la conclusión pericial ya con valores estadísticos, y entonces informar que la posibilidad matemática de que se repita un determinado patrón es de 1 en tanto, 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 10.000, 1 en 100.000, 1 en 1.000.000, lo que sea. La verdad es que parece, por la demostración que estuvimos viendo con algunos colegas, parece un salto cualitativo en lo que es cualitativo y cuantitativo, porque es medible, respecto de la identificación de proyectiles, y parecería bastante revolucionario en términos de que ahora se va a poder apoyar la conclusión pericial con unos valores numéricos, así que parece un salto conceptual bastante interesante, aunque después veremos cómo funciona en el uso y en el tiempo, y ante las críticas eventuales o el análisis que pueda recibir del resto de la comunidad forense a medida que se empiece a implementar y se empiece a utilizar. Pero realmente me pareció un cambio sustancial en la forma que tenemos de evaluar y de volcar los resultados periciales en los informes. ¿Y en qué grado es aceptable ese grado de probabilidad que vos sabés, ese porcentaje de probabilidad que vos mencionabas, ya está establecido? Bueno, ¿cuánto es suficiente como para que sea una referencia para quien va a evaluar el resultado de la pericia? Es una pregunta es una pregunta bien difícil, de la cual no tengo la respuesta. Es reciente todo, ¿no? Pero... Sí, pero además de eso, pues, tiene un montón de implicancias jurídicas y un montón de implicancias filosóficas, si vos querés. A mí me parece que hay una discordancia entre lo que requiere el sistema judicial y lo que puede ofrecer la ciencia. El sistema judicial es binario, que quiere saber si es culpable o inocente, y punto. Entonces te pide un resultado positivo o negativo, y punto. Y es lo que eventualmente les sirve o les sirvió al sistema judicial. Y la ciencia normalmente no se expresa en esos resultados, ¿no? Se expresa en resultados de una determinada medición con un determinado margen de error o de incertidumbre, depende de que estés evaluando, pero sobre esa medición. Entonces, parecería ser que el cambio de paradigma de lo que se venía trabajando hasta ahora, o de lo que nosotros estudiamos como el paradigma de la identificación absoluta, esto de que la identificación, como nos enseñaban a veces en la universidad, es fehaciente, categórica e indubitable, se está rompiendo, y ahora pasamos a un paradigma de veracidad y de cuantificación de los resultados. Entonces yo te puedo decir que es como en el caso del ADN, por ejemplo. Vos nunca vas a escuchar a un genetista que te diga esta muestra fue aportada por fulano indubitablemente. Te va a decir que hay un 99,99% de correspondencia entre esos perfiles genéticos, o la posibilidad de 1 en X millones de que ese perfil se repita estadísticamente. Entonces, yo diría que la evaluación jurídica sobre la culpabilidad o la autoría o lo que sea quedará en manos de los jueces o de los tribunales o de los jurados populares cuando decidan. Pero lo correcto desde el punto de vista científico es informar en términos de probabilidad y en términos de error de la técnica. Entonces yo te voy a decir, mira, no puedo estar... No es lo mismo decir que una persona es la aportante de un determinado código genético, o es la aportante de una voz, o que este proyectil se disparó sí o sí, inevitablemente, con esta arma,
que agarrar y decir, no puedo descartar que esta persona sea la aportante de esta huella genética, sea la aportante de esta, no sé, esta huella digital o lo que sea que estés diciendo. O sea, y eso tiene una implicancia jurídica bastante distinta. Esto también está muy resistido porque también, digamos, le das lugar, por ejemplo, al defensor a que diga, bueno, pero si hay, no sé, un 3% de probabilidad de error, también puede ser que el imputado no haya sido. Bueno, sí. Yo siempre digo que no es, no es un problema del científico, ese es un problema del que juzga, y eventualmente una teoría, una hipótesis del caso se construye con más, o se debería construir con más de una evidencia o con más de una prueba. Entonces el cúmulo de pruebas o el cúmulo de evidencias son las que deberían llevar al convencimiento del juzgador. Pero la verdad es que la ciencia solo puede aportar un número o una medición con un determinado porcentaje de error o un determinado porcentaje de chances estadísticas de que eso se repita, digamos. La verdad que sí. No, nada, eso, y que eso es un cambio de paradigma muy importante, es difícil de asumir para la justicia, que nos pide resultados categóricos, es también a veces difícil para nosotros que nos formamos en otro paradigma distinto y que queremos también dar resultados absolutos. A veces es muy frustrante, pero bueno, la realidad es que las limitaciones técnicas hoy te están indicando que bueno, que esto es así y que es lo lógico desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista científico es informar en términos de probabilidades o de rangos de incertidumbre en la determinación. Bueno, justo iba a resaltar eso, que realmente se trata de un auténtico cambio de paradigma y entiendo que va a haber oposición tanto dentro de los colegas como también del sistema judicial que está acostumbrado en determinadas pericias a que se diga sí, no es, y quizás a la hora de aceptar probabilidades sean un poco reticentes, pero está muy bien la referencia que haces en cuanto al ADN, en la que sí se acepta esa referencia, ese porcentaje de probabilidad. Y después, bueno, se verá, como os decís, se valora qué porcentaje es aceptable según el caso, ¿no? A lo largo del tiempo, del desarrollo de este tipo de presentación, pero es un cambio importante. Sí, como hablamos otras veces, vos le das herramientas al que tiene que tomar la decisión o a los que tienen que tomar la decisión que evaluarán el peso, la importancia de ese análisis que vos estás haciendo respecto también del contexto general de la investigación. Entonces yo te digo, mira, es 97%, pero la técnica tiene 0,6% de error. Bueno, está bien. Es una información dura, digamos, no tiene ninguna carga subjetiva sobre la inocencia o no de una persona, es una información dura eso. Y vos fíjate que, bien interesante lo que decías vos, de que en el ADN, que empezó a hacer estadística desde que nació prácticamente la técnica, esto hoy se acepta con toda naturalidad, que no te informen un resultado absoluto, sino en términos porcentuales o en términos de probabilidades de repetición. Y en las otras técnicas esto no se acepta, que son disciplinas más viejas generalmente, y algunas no, pero en general son disciplinas más viejas y que están acostumbradas a expedirse con un grado de certeza absoluta. Tal cual. Sí, y la costumbre, pienso también en la costumbre del profesional, en la formación que tuvimos, en que sí o sí era responsabilidad del profesional, sobre todo en nuestra profesión, en la criminalística, donde la mayoría de la evidencia se basa en cotejar un rastro con otro, un dubitado con un indubitado, y bueno, y que sea el profesional el que concluya indefectiblemente y eficientemente si es o no es, ¿no? Aceptar que también que la técnica que uno utiliza tiene un grado de error y hay que informarlo, y bueno, y adaptarse a los nuevos tiempos. Me parece muy interesante esto que nos traes hoy. Bueno, gracias. Yo también pienso que es realmente bastante revolucionario, es un cambio de paradigma que nos cuesta a todos hacer el cambio en la cabeza,
La verdad es que muchos de nosotros estudiamos muchos años, digamos, con otra concepción, y encontrarse con esto realmente representa hacer un cambio interno y una crítica interna muy profunda y que no siempre es fácil. Y bueno, como hablamos otras veces también del tema de los sesgos cognitivos, como hablamos otras veces este, de, bueno, de otras fuentes de error posibles en la investigación o en la realización de los informes periciales. Y bueno, saber que todo eso existe y que nos afecta y que puede alterar o no darnos un resultado certero, bueno, es difícil, pero prefiero digamos, estar del lado de lo que mejor puedo argumentar, de lo que mejor puedo medir, de lo que mejor puedo demostrar.